Elías trabajaba en el estudio de insonorización perfecta, un cubo de hormigón enterrado bajo los cimientos de su casa donde el silencio era tan denso que podías escuchar el flujo de tu propia sangre recorriendo las venas. Eran las 3 de la madrugada y la pantalla del monitor de audio era la única fuente de luz, proyectando sombras alargadas y estáticas que parecían estirarse hacia él como dedos acusadores desde las esquinas de la habitación. Llevaba días sintiendo una presión extraña en la base del cráneo, una migraña sorda que no pulsaba, sino que reptaba lentamente hacia su lóbulo frontal. Al principio, lo atribuyó al estrés de la entrega del proyecto y a la falta de sueño, pero esa noche el aislamiento se sentía diferente, casi quirúrgico, como si el mundo exterior hubiera sido extirpado y solo quedaran él y el vacío. Se quitó los auriculares buscando un momento de alivio, pero el silencio absoluto del cuarto le devolvió algo que no debería estar ahí, un pensamiento que no había formulado conscientemente. «¿Tienes sed?», resonó en su mente con una claridad cristalina, pero la voz, aunque sonaba idéntica a la suya, tenía una cadencia metálica, una resonancia hueca que le erizó el vello de la nuca antes de que su garganta siquiera notara la sequedad. Elías se levantó de la silla, sacudiendo la cabeza para despejar la neblina mental, convencido de que el cansancio extremo le estaba jugando una mala pasada psicótica. Caminó hacia la pequeña cocina anexa al estudio, y mientras su mano se extendía trémula hacia el vaso de cristal sobre la encimera de granito, el pensamiento intruso volvió a surgir, esta vez más rápido, superponiéndose violentamente a su propia voluntad. Se va a resbalar. No fue una advertencia amistosa, fue una orden disfrazada de premonición ineludible. Antes de que sus dedos pudieran cerrarse firmemente alrededor del vidrio, el vaso se deslizó de su agarre como si estuviera untado en aceite invisible, estallando contra el suelo en 1000 fragmentos brillantes y afilados. Elías se quedó paralizado, mirando los trozos de vidrio esparcidos, pero lo que le heló la sangre no fue el accidente doméstico, sino la satisfacción que sintió florecer en su pecho, una emoción ajena, fría y cruel que no le pertenecía en absoluto. «Mira qué hermoso es el caos», susurró la voz interior, y por primera vez, Elías notó con horror que el eco venía con un retraso infinitesimal, como si alguien estuviera leyendo un guión dentro de su cerebro justo un milisegundo antes de que él pudiera procesarlo. El pánico comenzó a escalar por su garganta como ácido hirviente. Intentó formular un pensamiento racional para calmarse, algo simple como «estoy alucinando por el estrés», pero la voz parásita lo interceptó de inmediato, retorciéndolo en una espiral grotesca. «Te estás pudriendo desde adentro, Elías». Corrió hacia el baño del estudio, buscando desesperadamente su reflejo para confirmar su propia existencia, pero al mirarse en el espejo, la imagen parecía tener un lag aterrador. Su reflejo sonrió antes que él. No era una sonrisa suya, era una mueca depredadora, enseñando demasiados dientes, una expresión de malicia pura. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su mente le ordenó silencio absoluto antes de que sus cuerdas vocales pudieran vibrar. «Calla, nos escucharán», siseó la voz, y esta vez no sonó dentro de su cabeza, sino justo detrás de su oreja izquierda, caliente, húmeda y fétida. Giró sobre sus talones, golpeando el aire ciegamente, pero no había nadie en la habitación blindada. Las paredes del estudio comenzaron a deformarse.